Creo que hay algo de injusto sobre el nombre de Aristóteles, porque sobre todo los británicos, entre ellos Russell, han dicho que Aristóteles representa un retraso del conocimiento humano de unos 2000 años. Y resulta que es todo lo contrario. Los árabes fueron el puente de la llegada de Aristóteles, que para nada era retrógrado, todo lo contrario. No, 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 bueno, Impulsó. Russell, y esa parte, sí hay una partecita del libro de Historia de la Filosofía Occidental de Russell Sí. que he chequeado, es esa. Y Russell alaba a Aristóteles y dice, y más bien critica a los que le siguieron. Pero también esta semana, bueno, estas 2 semanas, porque nos vimos hace 2 semanas, me releí el capítulo sobre la parte islámica de Russell, y Russell me parece ahí muy, ¿cómo decirlo?, conservador. Él llama al Khwarizmi un traductor, y, él dice, y él asevera que la cultura islámica básicamente fue como, fueron los que conservaron el conocimiento griego y lo tradujeron, pero que como que no contribuyeron gran cosa. Pero Aristóteles, él lo alaba, y lo que dice es que fue tan enorme su contribución que sus seguidores como que se quedaron encandilados y contribuyeron poco. Esa es la opinión de Russell en ese De libro. Russell en particular. O sea que Sí. lo que estoy haciendo es repetir una teoría conspirativa del mercado. Bueno, eh, Un No, comentario. pero eh, sí, Russell sí dice en alguna parte acerca de lo retrógrado de Aristóteles, pero a lo que se refiere él con lo retrógrado de Aristóteles es que, como muy bien dijeron en los dos videos, que por cierto coinciden en las fechas, no veo contradicciones entre uno y otro, me refiero entre el de Goldman y este, es que eh, la forma en que Aristóteles organizó el conocimiento, que es muy particular de él, sí mataba a una serie de avances que habían hecho los griegos en filosofía natural en particular, ¿verdad? Entonces, él adopta una serie de ideas y las populariza porque esas eran las ideas en las que él creía, pero él sí deja de lado contribuciones muy importantes de filósofos naturales, particularmente de los que surgieron de Mileto, y por eso yo sí leí en alguna parte, no recuerdo si fue en historia, no fue en el libro Historia de la Filosofía, yo creo que es en La el historia, de sí. Problemas de la Filosofía que lo dice, but I am not, no estoy 100% seguro, así que no me paren mucho, porque si no estoy seguro y ok. como Sí, últimamente mi sí, cabeza no es muy Bueno, buena, no le paren. aquí tengo, me lo conseguí, que estás diciendo no lo entiendo. aquí está el libro de Russell, de Una historia de la filosofía occidental, y aquí No, pero dice, esa es la historia, yo no digo ese. ya, ok, ok. El problema Bueno, de la entonces filosofía. aquí, Los pero problemas para de la aclarar, filosofía. él dice, Sí, que se puede analizar a un filósofo de dos maneras, con referencia a sus predecesores y con sí, referencia a sus sucesores. En el sí. aspecto El primero, árbol. el mérito es enorme de Aristóteles. En el segundo, no tan bueno, aunque él dice, por lo segundo, quizás sus sucesores son más responsables que él. O sea, bueno, en fin. Pero Sí, lo que a mí me pareció que el segundo, a Goldman le faltaba, Goldman no mencionó que los libros vinieron de de España, Toledo. de Toledo, ¿no? Ok. Que la segunda enfatiza eso, bueno, hasta lo dramatizan de una manera cómica, pero que me parece buenísimo. O sea, por eso consideré que cuando vi el de Goldman, me acordé del capítulo este de Burke y dije, wow, creo que lo complementa muy bien. Lo Sí, complementa perfectamente. Estoy de sí. acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Me parece chévere que lo hayas mostrado. Y sí Y, estoy de acuerdo con lo que dice Leonel, de que es muy importante porque además nos recuerda que algunos términos, eso yo no lo sabía, lo acabo de aprender hoy, que algunos términos del árabe están en el árabe porque no existían equivalentes latinos o quienes los traducían en ese momento no veían los equivalentes. Eso me pareció interesantísimo. Y lo del cero me encantó. O sea, No, eso sí. realmente, porque es verdad que en ese momento no tenía un cero
No hay Europa. concepto de cero. No había Ahora- el concepto de cero. Ahora, y lo que me sorprende es que en la dramatización no le dijo simplemente deja un espacio en blanco en lugar de decirle como un óvalo o algo así. ¿no? O sea, No, Pero es que porque eso seguramente viene después. eso vino viene después. después. Claro, vino eso viene después. con Fibonacci. Claro, claro. Leonardo de Pisa, sí. Pero bueno, ahora, entonces, bueno, respecto a este capítulo de Burke, como dije, me salté una parte que ahora me he acordado que habla de San Agustín, que lo mencionó Jorge. Y he dejado una parte final que habla de la Universidad de París, que era más de teología y tal. Claro, O sea, para complementar con sí. Goldman. Una cosa, perdóname que te interrumpa, una cosa que no sé o no recuerdo en este momento era si en esos libros, en esas traducciones, sí había un símbolo para el cero. Recuérdate que el cero tenía dos tipos de significado para la matemática antigua. Una era como separador de unidades, ¿verdad? Y otra era como 0000. como el ¿Ok? número, como otro número. Como otro número. El que refleja la no existencia. Que reflejaba la no existencia, en efecto. Entonces Pero debe. lo que Sí. no sé si tenían un símbolo. Suponte por un momento que ese símbolo fuera un cero, un círculo. Un momento. No lo hubiera podido aceptar como tal la religión católica, porque el círculo viniendo De Aristóteles. de Aristóteles y de Euclides era la perfección. La perfección. Entonces no podía una cosa que representaba la perfección representar a la nada. ¿Ves? Ya. Claro. Sí, supongo, sí. Un comentario. Digo yo, Pero supongo. es buena la conjetura, pero hay que verificarla. Hay que verificarla. Yo creo que es una conjetura de Miro que no hay que ponerle mucha atención. Está autoflagelado hoy. Jorge, Sí. Un comentario. sí. No, hablando de la lógica y la lógica aristotélica que fue un retraso. En estos días me estaba leyendo el detalle el análisis matemático de la lógica de Boole. Y en realidad lo que hace Boole es demostrar en cada paso de su trabajo, de ese trabajo, demostrar que cada uno de los silogismos aristotélicos se podían expresar en la lógica de 0 y 1. O sea que en realidad no es cuestión Era de que él booleana. inventó una cosa distinta, sino que realmente él lo que hizo fue mostrar que era buleable. Muy bien, me gusta eso. Me gusta eso. La teoría, Aristóteles lo hizo, pero sus conceptos siguen vigentes. Siguen vigentes hoy en día, pero en un idioma distinto. Claro. ¿Me explico? Que es el mundo digital. Y si alguien piensa que el mundo digital es atrasado, No, pero yo creo que aquí creo que hay un pero es malentendido, que Jorge. Jorge, yo creo que nadie ha dicho nadie, eso no lo dijo Russell. que la lógica de Aristóteles sea un retraso, no, más bien James No, Burke. Russell no se metió con eso. No. Esa parte. Y James No. Burke, creo que lo pronuncio mal. Burke. Russell, cuando se refiere al aristotelismo como una parte de retraso, en lo que yo recuerdo, no tiene nada que ver con la lógica. Con la lógica, claro. Tiene que ver con los aspectos de la filosofía natural, ¿verdad? Que él deja de lado aspectos de la filosofía natural en la que habían avanzado mucho los griegos, pero ahí hay unas razones para que eso ocurra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el platonismo rechazaba esa visión mucho más científica, a mi juicio. Lo empirista, el platonismo rechazaba el empirismo. Totalmente. Así es. Ok, bueno, en el libro de la historia de la filosofía occidental, Russell, aquí lee un poquito más, ¿ok? Él llegó al final de un periodo creativo en el pensamiento griego y después de su muerte fueron 2000 años antes que el mundo produjera un filósofo casi su igual. Eso es. Al final de este largo periodo, su autoridad se había vuelto tan incuestionable como el de la iglesia, y en ciencia también, filosofía, se había convertido en un serio obstáculo al progreso. Así es. Ese es lo que él quiere decir.
Perdóneseme que por ahí era la cosa. Y él dice, desde el Eso comienzo del siglo XVII, casi todo avance intelectual serio ha empezado atacando una doctrina aristotélica. Y en lógica, esto es verdad hasta el presente. O sea, es como, creo que ahí está diciendo como que en lógica, bueno, que en lógica todavía nadie ha hecho un ataque, que es lo que yo estoy entendiendo. Pero bueno, ahora, Cuando yo me formé, definitivamente, ahora, Burke. cuando yo me formé, Ajá. cuando yo me formé en lógica, que me formé con un discípulo de Carnap, alumno de Carnap de la universidad, cuando Carnap llegó a la Universidad de Chicago, mi tutor de mi tesis, Crucio Chiaraviglio, estudiaba filosofía en la Universidad de Chicago y se convirtió en un carnapista furibundo y me inyectó Carnap en la sangre, amigo. O sea que por eso es que yo tengo una mentalidad súper formalista. Es para que vean que yo en realidad tengo mucha influencia, una fuerte influencia de Russell y de Quine, por ejemplo, la línea positivista más radical. Bueno, ya inicié el video, ahora no sé qué es lo que estaba diciendo. Es lo que te iba a decir. No, vale. Que estabas con Carnap y que tienes a Carnap en la sangre. Ensangrentada. A Russell también. No, es que yo quisiera que Emiro me dijera eso de que la visión aristotélica oscureció el desarrollo de la filosofía antigua, porque eso es totalmente contrario a lo que yo tengo en mente, de lo que yo conozco, todo lo que he estudiado y sigo estudiando filosofía. La filosofía antigua. Entonces me gustaría que Emiro hiciera un comentario por qué él piensa eso. Emiro está fuera de la pantalla y fuera de... Bueno, lo que yo he entendido que Bertrand Russell opina es que ya se lo tomaban como que lo que Aristóteles dijo era la verdad y no lo cuestionaban. O claro, sea, ese es el desarrollo posterior en la iglesia cristiana, en la iglesia católica. Sí, y entonces dice, o sea, pero fueron 2000 años que pasaron. O sea, él no cuestiona claro, eso Aristóteles. Eso es verdad. Eso es verdad, que esa lógica duró, y no solamente ella, sino que Kant, y esto sí lo leí yo en la crítica de la razón pura, Kant dice que ya no había nada más que decir de la lógica, después de la teoría, de la lógica de Aristóteles, ya no había más nada que decir de la lógica. Y eso lo dijo unos pocos años antes de que apareciera Bull y que apareciera Frege. Y ya la lógica cambió, pero realmente cambió, pero algunos conceptos fundamentales, cambió en su estilo, en su formación, en su visión del mundo, en la forma de manejar la lógica. Cambió, bueno, fue un cambio. Pero los yo conceptos me tengo fundamentales, los conceptos fundamentales siguen. Ajá, Miro, te estaba haciendo una pregunta a ti. Básicamente, sí, Aristóteles, hasta donde yo entiendo, que probablemente estoy equivocado, no estaba de acuerdo con planteamientos que habían hecho otros filósofos, el atomismo, etcétera. Y él presentaba una visión distinta y esa visión distinta se impuso, pero no solamente se impuso, sino que desapareció cualquier otra visión sobre la forma en que se origina el mundo, etcétera, etcétera. Él decía que no podía ser, que existiera una existencia única, etcétera, etcétera. Un poco de cosas que no tengo tiempo en este momento, pero sí, mi amigo Jorge, yo sí creo que comparto la opinión de los que dicen que es Aristóteles, el aristotelismo en general, sí puso yo no quiero decir que es un freno, porque no creo que fuera la intención de él frenar nada. Una Como camisa muy de bien fuerza. dice ese libro. No, pero como muy bien decía Burke, él agarró y hizo un gran resumen de todo lo que había allí y, por supuesto, él agarró y colocó allí, tiene un sesgo a sus propias creencias, ¿no?
Y él, como era bastante afín y crítico al mismo tiempo de Platón, él no le dio suficiente, diría yo, tal vez mérito o no compartía otros aspectos de la filosofía griega más antigua que estaban, a mi juicio, más cercanas de la visión que tenemos hoy en día del mundo natural. Así que sí, yo sí creo que en ese sentido el aristotelismo no representa, puede haber representado un retraso no porque quisiera hacer retrasado, sino porque al ser adoptado como dogma por la iglesia, porque fue adoptado como dogma por la iglesia, entonces por supuesto estaba prohibido pensar en esas otras cosas. Por ejemplo, la iglesia prohibió pensar en los infinitesimals, ¿verdad? Y una de las razones era Aristóteles. Entonces, perdón, Ahora, creo que sí tengo que... es una lástima que te Pero me tengas que ir tengo que ir. porque la No, última me tengo parte que ir. del Hasta documental de luego. Burke comenta que la llegada de Ponle puntos Aristóteles fue suspensivos. como una revolución, o sea, Sí, claro. para, o sea, desafiar a la iglesia. Bueno, un poco lo mencionó Goldman, ¿no? O sea, que Sí, si podías pensar, la filosofía natural podía llegar al conocimiento, en cierto modo eso planteaba un desafío a claro, la iglesia. porque la vida no es en blanco y negro, ¿verdad? Si alguien quiere pensar que las cosas son en blanco y negro, bueno, está bien, pero no es así. Las contribuciones de Aristóteles son inmensas y gigantes de la ciencia, como por ejemplo Galileo se montó sobre Aristóteles. Y la física de Aristóteles, como muy bien dice Carlo Rovelli, no era una física mala, era una física buena, ¿verdad? Era bastante razonable, ¿cierto? Después Galileo mostró que esa física tenía una serie de contradicciones o de que podía ser superada, pero no es que era una física mala, ¿sí? Newton después dijo, no, bueno, no es así como lo plantea Aristóteles, no es que para que los cuerpos se paran porque hay una cosa abajo, etcétera, etcétera. No puedo entrar en los detalles. Ya entraremos en eso Y esa me gusta. más adelante. Pon asterisco a eso. Muchas gracias, Emilio. Y me disculpan, pero me voy. Emilio, Bueno, yo creo que tú no estabas. No vamos a tener reuniones las próximas 2 semanas. O sea, y el No. 26 está. No, yo voy a estar de viaje, perdón, en Barcelona. Bueno. Bueno, ya estaremos en Lamento contacto. mucho. Okay. Lamento mucho y bueno, le prometo a Jorge que hablaré sobre esto con él personalmente. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Ah? No. En realidad para aclarar muchas cosas porque son posiciones. Es decir, para que te vayas tranquilo. El punto mío es que uno no debe juzgar al pasado. El pasado no tenía lo que tenemos hoy en día. Entonces uno Claro. tiene que ponerse en los pantalones de él allá en su momento. Claro. Y en su momento dijo cosas que para él eran buenas. Pero no vengas a decir, claro. Perdón, no tú. Lo que pasa es que la gente empieza a criticar, ¿te das cuenta? A criticar a gente del pasado porque no se le ocurrió las cosas que se dicen en el presente. Entonces, eso me parece anhistórico. Es decir, manejar la historia, hay que entender que la gente en el pasado no existía, no conocía el mundo de hoy y que la perspectiva que tienes hoy nosotros tenemos del mundo no puede ser la misma que ellos tenían el mundo porque el mundo era distinto. Entonces hay que ponerse muy ruseliano. en la... ¿Ah? Oíste, Sí. está siendo muy ruseliano. Esos son Pero precisamente yo los soy puntos que subraya. Yo soy un tipo... Oye, esos son los puntos que subraya Russell en historia de la filosofía. Precisamente, él subraya mucho ese tipo de puntos en historia de la filosofía. Tataranieto de Russell, como dice Leonel. Ok, entonces, por eso digo que cuando Russell habla del atraso de Aristóteles, no se refiere ni a la lógica, no, se refiere a esto, al tema de que al haber sido hecho dogma y él haber dejado de lado, a lo mejor no lo hizo intencionalmente. Él no lo hizo dogma. No, yo no he dicho que él lo hizo dogma. Lo hizo dogma. Pero es que yo nunca dije que él lo hizo dogma.
La culpa de la iglesia. Yo jamás, amigo mío, jamás dije que él lo hizo dogma. Dije, al haberse hecho dogma, la iglesia lo hizo dogma. La iglesia sí lo hizo. La iglesia católica, apostólica y romana. Estamos hablando de algo que pasó más de 1000 años después de que vivió Aristóteles. Claro, hizo dogma él y hizo dogma Euclides. ¿Ok? Y a Ptolomeo, las dos cosas a Ptolomeo también. Y a Ptolomeo. Y Ptolomea. Y a todos los que hace dogma lo mea. Los dejo, amigos. Okay. Chao. 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 Bueno, si tienen fuelle, entonces les muestro las partes que faltan de esto, la parte que me salté de San Agustín, y vemos la última parte. Ahora, el Burke tiene ese estilo muy, a veces irónico, ¿no? Un estilo... británico, British. Sí.